Muy buenos días. Qué agradable es poder estar aquí. Hay un elemento esencial para los seres humanos y es estar unidos a Cristo. La Biblia utiliza varias ilustraciones para mostrarnos lo que es estar unido a Cristo o no estar unido a Cristo. Una de las ilustraciones es como Jesús es el tronco y nosotros somos las ramas que estamos unidas al tronco. Entonces hay solamente dos ramas, rama unida, rama separada. Rama separada. La rama separada será arrancada, puesta a un lado, pero la rama unida estará unida con él para siempre. En el Nuevo Testamento hay varias palabras. Una de las palabras es comunión. Por esa razón, esta mañana vamos a hablar de la comunión del que cree con Cristo. ¿Cómo es eso? Dentro de unos cuantos días, dentro de unas 2 semanas, estaremos aquí en este lugar reunidos celebrando esa comunión. La comunión que Jesús logró con su sangre. Pero esta mañana vamos a entender un poco en qué consiste esa comunión. Entonces, ¿qué significa la palabra comunión? Como la misma palabra lo dice, común y unión. Vamos a utilizar solo la expresión comunión. La comunión con Cristo es tener en común lo mismo. Y vamos a ver en el proceso qué es lo que Cristo nos hace que tengamos en común con Él. Y segundo, unión, es estar unidos a Cristo. Hay otra expresión y es la palabra bautismo. Y yo quiero utilizar este vaso de agua, gracias a Dios, este vaso de agua, ojalá fuera más grande, pero solamente la ilustración. Si yo tomo este recipiente y lo meto en el vaso de agua, todos los componentes de este recipiente llegan a ser iguales al vaso de agua. O sea, todo lo que vamos a tener aquí estará siempre, ¿estará qué? Mojado. ¿Con qué? Con el agua. Cuando la Biblia nos habla más tarde, bautismo en Cristo, es que estamos metidos en Cristo como si Cristo fuera un recipiente y nosotros metidos en Él. ¿Sí recuerda el árbol? ¿Sí recuerda el tronco? Esa es otra expresión, estar metidos, pegados a Cristo de tal manera que no vamos a poder separarnos de Él. Y lo que es Cristo, entonces lo somos nosotros. Como decía un médico griego, para hacer un encurtido, entonces basta tomar un vegetal y lo metemos en un recipiente, lo ponemos a hervir un rato y después toda el agua de ese recipiente será del mismo vegetal que hemos hervido. Ese es el concepto de estar unidos a Cristo. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Me acompañan con este versículo y yo leo el resto. ¿Listo? Me acompañan de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí en este pasaje nos explica la palabra comunión. Nos explica la palabra comunión. Entonces, en la introducción, Dios nos llamó para que tengamos comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo?
nuestro Señor. Nuestro Señor. Ya hablamos del señorío, ¿verdad? Si alguien no reconoce a Jesús como Señor, simple y llanamente no ha nacido de nuevo. Porque los que nacen de nuevo son los que reconocen que Jesús es el que está sentado en el trono después de haber expiado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, esa comunión, hay dos palabritas. ¿Qué significa la palabra comunión? Así, sencillo. Común y unión. Muy bien. Entonces, para que nosotros tengamos comunión con los demás creyentes, se necesita que tengamos comunión con Cristo. Al tener comunión con Cristo, inmediatamente yo también estoy unido a los otros que también tienen comunión con Cristo. La comunión entonces implica que estamos unidos a Cristo Jesús, que tenemos su mismo carácter. Cristo es justo y en la comunión vamos a encontrar que yo tengo el mismo carácter de Cristo. Cristo es luz y entonces yo estoy unido a Cristo y soy luz porque Cristo que está en mí es luz. ¿Sí estamos? ¿Recuerden las ilustraciones? Estamos unidos. Él nos ha hecho parte de Él, de sí mismo. Lo que es Él lo ha compartido con nosotros. Tú y yo, como seres humanos, somos pecadores. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo ahora nos trajo su justicia, nos regaló su justicia. Y esa justicia de Cristo, Dios el Padre la inserta en nosotros porque Cristo está en nosotros. Al Cristo estar en nosotros, inmediatamente tenemos todo lo que es Cristo, todo lo que Cristo es y tiene es mío, porque Cristo y yo ahora hacemos una sola unidad. Pero no te preocupes porque tú también. Y a eso es lo que Dios le llama la iglesia. El hecho de que todos nosotros tenemos una unidad con Cristo. Entonces, estamos unidos a Cristo. Si Cristo tiene herencia, esa herencia ya no es solo de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Somos coherederos con Cristo. Cristo ha compartido también su herencia. Es más, Cristo tiene un Padre. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Al estar unidos nosotros con Cristo, ahora el Padre de Cristo también es mi papá. El papá de Cristo también es mi papá. Y ahí lo tenemos. Y seré para vosotros Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, y yo seré su Padre. ¡Qué cosa maravillosa! Eso es la comunión. Que ahora yo tengo un papá que está en los cielos, pero también está aquí conmigo. Y un papá que es mi autoridad, el que me dirige, el que me enseña, el que me cuida, pero también el que me disciplina cuando lo necesito. Y ese sí es fiel. Porque no existe un hijo que ese papá no discipline. Si alguien hace por ahí lo que quiere, si vive medalaganariamente, es muy posible que no tenga ese papá, porque ese papá dice que todo hijo que él ama lo disciplina. Y si no tiene disciplina, es un bastardo, o sea, uno que no tiene papá, así es. Entonces, esa es la unión con Cristo Jesús. Ahora tenemos la paternalidad de Dios. El creyente está unido a los demás creyentes como consecuencia de la comunión que tiene en Cristo. Entonces, el 21, si el Señor lo permite, estaremos aquí celebrando que estamos unidos con Cristo y estamos unidos entre nosotros. Una comida especial que el Señor Jesús estableció, ordenó para que la iglesia recuerde lo que es y la relación que tiene con Él. Pero ¿en qué consiste esa comunión? Estamos hablando de comunión. Ahí estamos, el punto número 1. Entonces nos dice que esa comunión es la unión con Cristo, unión con Cristo. Yo voy a pedirles a ustedes que me acompañen leyendo estos dos versículos. ¿Estamos? Dice así Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Utiliza otra expresión, vestido. Resulta que ahora el vestido y usted aquí son una sola cosa. Si usted se mueve, ¿qué le pasa al vestido? También se mueve. Si usted se sienta, el vestido se sienta. De hecho, los pantalones lo hacen con esa dinámica, ¿no? Porque a veces tenemos pantalones que cuando nos sentamos, listo, se abrieron, ya no resisten. Pero nosotros estamos revestidos de Cristo, significa que Cristo está metido en nosotros y Cristo nos arropa, nos copa totalmente, como un vestido que nos cubre totalmente y exhibimos. Así que cuando la Biblia nos habla de que estamos revestidos de Cristo, es que exhibimos a Cristo. Ya hice la explicación de bautismo. El versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo y yo somos una unidad. Si Cristo murió en la cruz, yo también morí y morí al pecado. Los efectos del sacrificio de Jesús, de su muerte en la cruz, me llegan a mí por creer en Él. Al creer, inmediatamente su muerte de hace 2000 años me afecta inmediatamente, quitándome el pecado. Así que la comunión con Cristo significa de que yo ¿estoy qué? Unido a Cristo Jesús. ¿Estamos? Tener comunión con Cristo es que estoy unido a Cristo Jesús. Y esa unión es para siempre. Para siempre. Esa unión es irrompible, tanto así que la Biblia dice que todas esas personas que están unidas con Cristo ahora se llaman la esposa de Cristo, la novia de Cristo, y Él les tiene un lugar preparado en los cielos y la va a introducir a los cielos sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, para no tener nada que separe a Cristo Jesús de su novia, de su esposa, que es la iglesia, o sea, todos aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Número 2, la comunión con Cristo es tener compañerismo con Cristo Jesús, tener compañerismo. Y me llama mucho la atención esa palabra de tener compañerismo. Es participar, hacernos partícipe de. Cristo nos hizo partícipe de. ¿Me acompañan leyendo? Segunda de Corintios 5:21 y Primera de Corintios 1:30. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Qué compañerismo? Sí, tú y yo éramos pecadores. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo tomó el pecado de nosotros. Cristo tomó el pecado. Dios el Padre puso el pecado de nosotros sobre Cristo. Como dice allá en Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que estaban sujetos durante toda la vida a la esclavitud por medio de su muerte. Jesús murió para tomar el pecado de nosotros, pero también ¿para qué más? Para impartirnos, ¿qué fue lo que nos impartió Él? Su justicia. Ahora nosotros somos justos porque exhibimos la justicia de Jesús, el justo. Bueno, de Jesucristo el justo. Porque tú y yo, como seres humanos, somos injustos. Pero ahora tenemos la justicia de Jesucristo el justo. Porque Jesucristo está aquí unido conmigo. Y todo lo que Cristo tiene es mío. Lo que era mío
Cristo lo tomó para quitarlo, para arrancarlo, para que pudiéramos estar unidos también a Dios el Padre. Número 3, hablando de la comunión con Cristo, entonces Cristo nos hizo partícipe de lo que Él es. Él es la luz, aquella luz verdadera, venía a este mundo. La diferencia entre la luz y las tinieblas. La luz, Cristo es la luz porque Cristo es la vida de los hombres, dice. Y la diferencia de las tinieblas es que las tinieblas tienen un reino, y es el reino de pecado y de maldad. El diablo insertó al hombre en su mundo de tinieblas cuando hizo que Eva y Adán pecaran. Pero miren lo que dice allí en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús utiliza unas figuras retóricas impresionantes. Él le dice a los judíos: yo soy el pan vivo, yo soy el verdadero pan, el que de mí come nunca más tendrá hambre. Es una ilustración para decir que el que cree en Él nunca más volverá a tener hambre espiritual. No es comerse el cuerpo de Cristo, sino creer en Cristo, creer que Él tomó un cuerpo para venir a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí mismo tenemos también Juan capítulo 12, versículo 46. ¿Me acompañan leyendo? Dice así Juan: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. ¿Qué pasa cuando una persona cree en Cristo? ¿Qué pasa cuando una persona cree en Cristo? Ahora ya no está en tiniebla. ¿Por qué? Porque la luz está en Él. La luz está en Él. Piense que usted es como una casa y cuando se encienden las luces, usted agarra, prende los interruptores, inmediatamente llega la luz. Pero cuando usted no tiene a Cristo, cuando usted no ha creído en Cristo, entonces la Biblia dice que es como si no tuviera ninguna fuente de energía, porque la fuente de energía verdadera, espiritual, es Cristo. Número 4. La comunión con Cristo indica tener concordia. Concordia. ¿Qué es concordia? Bueno, ahora ratico ustedes verían ahí a tres instrumentos musicales tocando: una guitarra, una batería y un teclado. Y esos teclados tienen una cantidad de notas y son distintas, pero tienen la capacidad de unirse y sonar juntas de manera armónica. Así es lo que Dios ha hecho con nosotros para unirnos a Cristo. Ahora Cristo y nosotros actuamos juntos. Voy a pedir que los varones me acompañen leyendo estos versículos de Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El instrumento musical más antiguo que se conoce es el cuerpo. El cuerpo de nosotros es un instrumento musical y tiene todo. Tiene batería, tiene piano, tiene guitarra, tiene trompeta, tiene de todo. Usted se da cuenta que usted tiene un ritmo.
Y pum, titum, tintum, titum, tintum, titum, y ahí va caminando. Y se mueve de manera rítmica. Y por esa razón el Señor utiliza el cuerpo para hablar que así funciona su iglesia, aquella que Él dirige de manera armónica. Él es el que produce los sonidos, las directrices. Por eso el versículo 15 comienza diciendo, sino que siguiendo a Cristo, que es la verdad. Así es como crecemos. Cuando usted sigue otra cosa distinta a Cristo, usted no crece, porque el único que da crecimiento es Cristo. Cuando usted sigue otra voz que no es Cristo, otra autoridad que no es Cristo, usted no está actuando como miembro de la iglesia, porque la iglesia, la única iglesia, porque el único que tiene iglesia es Cristo. Ningún ser humano tiene iglesia. Ningún ser humano tiene iglesia. Ninguna organización humana tiene iglesia. Son nombres. Pero el concepto de iglesia, con toda su consistencia, lo que significa, Jesús extrae del mundo, extrae del pecado, le quita a Satanás a la gente y la trae a Él. Eso es lo que significa iglesia. Y Él mismo la dirige de manera personal. Y el único que puede hacer eso es Jesús, nadie más. Él la extrae, Él la limpia, Él la dirige y Él hace que la iglesia actúe de manera armónica, como si fuera una sinfonía musical. Eso es lo que significa entonces la palabra comunión. Número 5, comunión indica tener parte. Y me llama mucho la atención esta parte de lo que la Biblia utiliza allí. Estos versículos nos explican en qué consiste la parte de la comunión. Dice en Romanos 8, 17, y si somos hijos, también somos, ¿qué somos? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Qué significa parte? La comunión significa la herencia. La parte sustituye a esa parte que dice allí. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué herencia? La herencia del creyente es la herencia de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo ahora es de aquel que cree, porque está en comunión. ¿Qué significa comunión? Tener algo en común. ¿Qué es lo común? La herencia. Lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí por defecto, por estar unido a Cristo. Vamos a recordar un poquito la ley colombiana. Dice que si yo tengo durante este tiempo de mi vida matrimonial con mi esposa Leoti, entonces conseguimos una burra, una yegua, conseguimos no sé qué, lo que sea, eso nos pertenece a los dos. ¿Por estar qué? Unidos. Si estamos unidos con Cristo, todo lo que Cristo tiene ahora también me pertenece. Eso significa comunión. ¿Ahora vale la pena celebrarlo? Claro, y por esa razón la cena es la celebración de eso, de esa comunión. Y por último, esta mañana, número 6. La comunión también indica acuerdo. Hay otra palabra, acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? El acuerdo es que somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Ahora sí le tocó la lectura a las mujeres, las chicas. A ver, las chicas acompañan allí leyendo 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 hasta el 18. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. Impresionante. El acuerdo es ese. La comunión indica que hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que somos el templo de Dios. El templo es una casa. Es un lugar donde están las personas que adoran a Dios. En el templo del Antiguo Testamento estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, adorando al Señor continuamente. Eso no paraba. Pero el templo ahora somos nosotros. Ahora, ¿por qué somos el templo? Porque el Dios vivo, el Dios que da vida, el Dios viviente, ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? En nosotros, vive aquí en nosotros. Hermanos míos, cuando Jesús murió, revirtió el proceso de lo que Adán había hecho contra nosotros. Porque Adán, con su pecado, nos alejó de Dios. Nos alejó de Dios. Eso es lo que significa muerte espiritual. Pero ahora Cristo Jesús nos acerca a Dios. Y no solamente nos acerca a Dios. ¿Qué más hace? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora vienen a poner su morada en usted, en nosotros. Y por esa razón dice que somos el templo de Dios. Somos el lugar donde Dios vive. Somos el lugar donde Dios habita. Ahora, somos habitados por Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nunca Dios va a salir de nosotros. Que el Dios Todopoderoso está en nosotros. Habitar significa que Él mora, que Él está ahí presente, que Él se expresa en el lugar donde está, que Él ejecuta acciones. Por esa razón dice la letra, Él es la letra C, somos el lugar donde Dios anda. Dice, andaré, dice el versículo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Eso es lo que significa comunión, que el Dios Todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que tiene toda autoridad, ahora vive en mí. Vive en mí. No existe mayor privilegio que eso, hermanos. No existe otra cosa mejor que el Dios Todopoderoso resida en nosotros, que habite y que ande, que se mueva, que ejecute acciones en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro ser. Ese Dios Todopoderoso ahora es mi Dios. ¿Saben ustedes que las personas que no conocen a Dios, cualquier cosa le llaman Dios? A cualquier cosa le llaman Dios. De hecho, se para un payaso delante de ellos y se autoproclama ser X y Y cosa, y ellos lo consideran así. Y le dan inclusive mayor relevancia que al Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Pero aquel que verdaderamente ha creído y conoce a Dios, hay una relación real donde ese es mi Dios y yo le alabaré. La diferencia entre Dios y un ídolo es que un ídolo nada es, pero pretende serlo. Y la gente cree de manera equivocada que es o que tiene poder para algo. Pero el Dios verdadero, ese sí tiene poder. Ese sí tiene poder. Creó todo de la nada. Y tiene poder para actuar hoy en nosotros. Entonces, letra
Ahora ese Dios nos ha escogido como su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ese es el privilegio. Y por esa razón, hermanos, nos reunimos aquí como pueblo suyo para adorarle, para hacer lo que Él nos ordena entre nosotros, porque somos su pueblo, somos su iglesia. Y por esa razón, como Dios dice, somos apartados, nos apartamos, el mundo por allá, las personas con su locura por allá. Uno ve que tanta cantidad de locura. Las personas necesitan llenarse de cualquier sustancia, de cualquier cosa. Nosotros estamos llenos de Dios y no necesitamos más nada. Y disfrutamos esta vida. La disfrutamos, aún disfrutamos, porque el Dios Todopoderoso en medio de circunstancias adversas actúa impresionantemente. Entonces somos recibidos por Dios como sus hijos, como su pueblo. Y eso es maravilloso, esa relación íntima de papá y de hijo es la que implica la comunión con Jesucristo. El papá de Cristo Jesús también es mi Padre. Eso es la comunión, hermanos y amigos. Y todo eso se logra con una sola cosa: creer. ¿Qué es creer? Pues resulta que Dios escribió este libro para darte las razones. Este libro es la explicación de Dios. Por eso lo leemos, por eso lo estudiamos y por eso lo enseñamos. Porque no puedes creer en el Dios verdadero si no lees este libro, si no oyes este libro. Creer entonces es aceptar que lo que Él te está diciendo, que lo que Él dice en ese libro es verdad. Si Él dice que Jesús es Dios, es porque lo es. No solo porque lo demostró. Y aparte de la Biblia, tú puedes buscar lo que dice la historia. Y los historiadores que no eran creyentes dicen, ese era Dios. Pero la evidencia de que Jesús es Dios es sus obras, pero también su palabra. Como conclusión, la comunión entonces consiste en que Cristo nos ha unido a Él. Ya hemos visto las ilustraciones. La comunión consiste en que Cristo nos ha dado ¿qué? Su carácter. Ahora yo soy luz, ahora yo soy santo, ahora yo soy justo, ahora amo, porque Cristo me dio ese carácter suyo. Él me dio su carácter de luz, de santidad, de justicia. La comunión consiste en que ahora Cristo me dio también su herencia. Y la comunión consiste en que Dios habita en nosotros como nuestro Padre y nuestro Dios. Te alabo, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, misericordioso. Nadie puede hacer las obras que tú haces. Nadie puede ejecutar las acciones impresionantes tuyas de amor, de gracia, de misericordia. Gracias por mandar a Jesús, tu Hijo, para que tomara forma humana, para que pudiera darnos la comunión no solamente con Él, contigo, sino también entre nosotros. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos que no están esta mañana aquí. Quiero suplicarte por Luis Ángel. Quiero suplicar también por Blanca, por Salomé, por Josué, por Nubis y por muchos otros hermanos que están con alguna dificultad de salud o de alguna clase. La gracia tuya es suficiente y tú eres el único que tienes el poder para solucionar cada necesidad. En Cristo, amén.